Hablar del Palacio de Justicia en Colombia hoy en día es un tema poco frecuente entre los colombianos. A casi 33 años del holocausto humano vivido en la ciudad de Bogotá, los colombianos aún recuerdan la triste historia de aquellas personas inocentes que fallecieron bajo las balas de los armamentos militares que el ejército colombiano usó para acabar con apenas 35 guerrilleros del M-19. Toma militar aceptada por el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, en 1985. El relato de la historia política de Colombia quedó dividida en dos, debido al gran incendio de la Casa de Justicia del país, que en medio de los tanques de guerras, balas y armamentos de los militares y los guerrilleros, acabaron con uno de los monumentos que a la historia tenía gran valor justiciero para los colombianos. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la 13ª está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de 3 de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. En este momento, ¿cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlado, pero todavía hay reductos de resistencia. Sí. Sencillamente recibí fuego de todas partes, pero los vehículos son buenos, no hubo ningún problema. Logramos permitir la entrada al resto de las unidades. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad con otras unidades que tengo afuera. ¿Cuántos han sido liberados? Esa información no la tengo porque el personal que iba siendo evacuado, que iba saliendo, los rehenes que íbamos sacando, los íbamos entregando al 2 de la brigada, quien está ejerciendo un control. Posteriormente, cuando mi general termine la operación, él les dará la información oficial. ¿Y hay guerrilleros capturados? No creo. ¿Se espera que se prolongue? ¿Qué se tiene en este momento? ¿Cuál es la que me La dices? instrucción o la decisión. Es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. El Palacio de Justicia en llamas es una de las imágenes que cientos de colombianos aún recuerdan. Muchos de ellos extrañan a sus familiares que al cumplir con su trabajo en equipo para un mejor país quedaron en medio de las cenizas producidas por el fuego que hacía arder en llamas a cada una de las personas que no lograron salir de la Casa de Justicia debido a la masacre que el mismo ejército, sin importar las personas inocentes, les iba disparando sin dolor en su alma, provocando la muerte inmediata de muchos de los rehenes detenidos por el M-19. Pero la historia no se resume aquí. La pregunta que genera la masacre del 6 de noviembre de 1985 es el por qué el gobierno nacional no permitió el cese al fuego para dialogar con los guerrilleros del M-19. ¿Por qué el entonces presidente de Colombia no apoyó el rescate de los rehenes, incluida la vida del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía? ¿Qué tal, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Echandía? Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el 4º piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y por favor soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. ¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente? No he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de cesar el fuego, pero adentro siguen disparando. Oigan, por favor, que no disparen más, por favor, ayúdennos a eso. Señor magistrado, presidente de la Corte Suprema, hágame un favor, cuando usted dice es que somos rehenes, ¿a quiénes se está refiriendo? Hágase al fondo, doctor Reyes. Aló, magistrado.
Hágase al fondo, le dijeron. Han cortado la comunicación, le han dicho hágase al fondo, magistrado, y lo quitaron de allí al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 32 años del Holocausto, en el actual Palacio de Justicia aún se encuentran historias sin contar, personas enterradas bajo tierra que penan por un dolor sin causa propia, quizá de personas que fallecieron sin saber los motivos por el cual fueron asesinados a sangre fría por el ejército colombiano y los guerrilleros del M-19. Historias que aún prevalecen en la historia grabada por los medios de comunicación, quienes en medio de su labor profesional emitieron cada uno de los momentos en llamas del Palacio de Justicia. La historia que los medios nacionales han contado ha sido uno de los momentos para cuestionar la credibilidad de aquellos periodistas que emitieron información a favor del gobierno de turno del país, sin revelar la verdadera historia de lo sucedido. Un partido el cual recuerdo es un partido octogonal. Se determinó hacer la transmisión en directo, en vivo e indirecto por televisión, claro, con la intención de calmar los ánimos. Aquí había algo puntual, en ese momento ocurría un hecho sangriento, difícil. Fue de sorpresa cuando un momento a otro, como a las 6 de la tarde, nos dice el profesor Luján Manera que el partido iba a ser transmitido por televisión. Cambiando canal apareció un partido de fútbol y era Millos Magdalena y uno decía, el partido de fútbol si eso nunca se transmite, tan raro. Era extraordinario que se transmitiera. Ese día no había mucha gente en el estadio, más o menos yo pienso que la capacidad, lo que me puedo acordar es por ahí unos 8.000, unas 10.000 personas, no había mucha gente. Un partido muy intranquilo. Dentro de nosotros había nerviosismo por lo que estaba pasando. Pues Lufo escuchaba mucho radio y él bajó con un radiecito que él tenía y uno escuchaba entre el radio que había la balacera que se estaba formando allá. El Palacio de Justicia estaba en poder del M-19. Mientras que nosotros jugábamos el partido, estábamos escuchando la ambulancia. Pero yo sí debo confesar, no, están dando fútbol, chévere, veamos fútbol. Para nadie es un secreto el colapso del proceso de paz de 1985. Fue un fracaso político por parte del entonces presidente Betancur. Los guerrilleros del M-19 que anhelaban la paz se sintieron defraudados con la administración nacional al analizar que los acuerdos desde el inicio del proceso de paz ya habían fracasado, pues no garantizaban una paz duradera para el pueblo colombiano. Desde ese momento, las relaciones políticas entre el gobierno de Belisario Betancur y el M-19 se vieron afectadas debido a la falta de coherencia entre lo propuesto por los conciliadores de paz y la guerrilla. Frente a esta ruptura de relaciones públicas en Colombia, nadie se preguntó el por qué los del Movimiento 19 se tomaron el palacio. Pero como antecedente a estas acciones negativas del M, se encuentra la toma de la Embajada de la República Dominicana en Colombia en 1980, donde guerrilleros solamente plagiaron a las personas por 61 días, pero durante el secuestro ninguna persona salió herida. Según investigaciones realizadas por la periodista y escritora colombo-irlandesa Anna Carrigan, durante el proceso de la toma de justicia, los guerrilleros del M-19 buscaban plagiar nuevamente a las personas sin dañarles su físico e integridad personal, pero el gobierno de turno no lo vio así, ni los medios lo contaron. En busca de la noticia internacional, varios reporteros del mundo se encontraban directo desde el lugar del Holocausto colombiano, el Palacio de Justicia. Pero sin poder ingresar, las historias contadas fueron narradas desde el punto de vista que el gobierno nacional, a través de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, exigió a través de comunicados públicos hacia los medios de comunicación no seguir la transmisión de lo sucedido en el momento. Una vez Caracol Radio como medio colombiano hizo pública la última llamada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, se afirmó que el gobierno nacional no aceptaba llamadas desde su despacho, pedía como auxilio público el cese al fuego, acto que inmediatamente fue ignorado por el gobierno del presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas de Colombia. Al parecer, al gobierno no le interesaba intervenir en la tragedia del Palacio de Justicia.
A palabras de Belisario Betancur, el presidente es responsable de cada una de las actividades ejercidas por las Fuerzas Armadas de Colombia durante la toma del Palacio de Justicia, pero aún, a la fecha, queda la duda de qué fue lo que realmente sucedió. ¿Por qué, si el M-19, a través del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, pedían el cese al fuego, Belisario Betancur jamás acudió a esas súplicas? ¿A qué le temía el entonces presidente de Colombia al frenar la información dada por los medios de comunicación durante la toma del Palacio? Si la prensa nacional e internacional fue silenciada por el mismo gobierno nacional, ¿a cuántas personas más se pudieron haber silenciado durante y después de la toma del Palacio de Justicia colombiana?